el tema de la milpa entre los pueblos indígenas es interesante porque es la base no solo de una producción para hacer dinero como se piensa la producción desde Occidente. Creo que es lo menos que se le ha antojado o se le antojó a nuestros abuelos cuando empezaron a hacer esta actividad. Me parece que la milpa, que es como en español le llamamos a esto que en maya le llamamos col, tiene un sentido como distinto. Primero porque esta palabra milpa, aunque no es de origen español, es de origen, al parecer, náhuatl. No corresponde necesariamente a lo que nosotros pensamos y decimos, sentimos y creemos con la palabra col. Esta palabra col, que cualquiera traduce ligeramente como milpa, me parece que tiene un sentido que va mucho más allá de eso. Entre los trabajos que hace Ana Matías Rendón en su libro muy interesante, plantea el sentido de la discursividad indígena, que es un sentido distinto a lo que muchas veces está como en el ambiente no indígena, pero lo tratamos de equiparar con el fin de comunicarnos y de llegar a un entendimiento. Es en ese sentido que también me gustaría reflexionar en torno a esta palabra. Más que discutir en este primer momento la palabra milpa como se entiende en español, me gustaría platicarlo en lo que significa para nosotros los mayas. Algunos investigadores serios hacen un trabajo de arqueología de las palabras, como lo dice Foucault, que me parece muy interesante, sobre el término col, que tiene que ver con una raíz que implica rescatar, que implica salvar, tiene connotaciones libertarias, porque viene de jalar, literalmente, de col, de jalar, de rescatar, de salvar, de cuidar, de proteger, de liberar. Esto es un poco el término que se hace como muy valioso, muy importante para nosotros. Entre los que hacen una explicación que me parece muy interesante sobre el tema está Pedro Bracamonte, en donde al parecer la palabra colcap, que hoy se traduce como milpero, como campesino, o el que hace milpa, pues tiene una raíz de rebeldía, tiene una raíz de defensa, de resistencia, de lucha, porque lo que
lo que dicen estos estudiosos de la historia es que el término Col o Col se le aplicó en un momento dado, o Colcap, se le aplicó en un momento dado a los abuelos que se refugiaron en la selva durante la guerra de castas, o un poco antes, o mucho antes, y que no consentían la existencia de un pueblo bajo el poder de las haciendas o de los hacendados, que tal vez hoy le llamaríamos empresarios, ¿no? Hoy pues hay mayas que vemos que hasta aplauden el tren y les gusta esa idea y bueno, le fuman el cigarro a López Obrador. Y también en ese tiempo hubo gente que hizo lo mismo y que con gusto estaba de repente en la hacienda y que llamaba papá a los hacendados. Y bueno, pero hay otros que decidieron hacer otra cosa. Los Colcap decidieron hacer otra cosa. Los Colcap no quisieron ir a sembrar caña en las haciendas cañeras de los españoles. No quisieron ir a sembrar penca o enequén en la hacienda de los opresores y de los empresarios. Decidieron ir a la montaña para hacer milpa y por eso les llamaban Colcap. Entonces, había una actitud que asumían y que me parece muy interesante, que tiene que ver con rescatar a quienes querían ser rescatados de las haciendas. Y dicen los historiadores que había una temporada en la que se daban los rescates, se envijaban, se pintaban y bajaban en la noche de la montaña e incursionaban en alguna hacienda y liberaban a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos, a sus parientes, a sus familiares de la opresión de la hacienda y se los llevaban a la montaña. Esta actitud se llama Colcap, jalar al mundo, rescatar al mundo, liberar al mundo. Entonces, cuando se hace la milpa, pues la milpa es fuente de alimentación y de comida sana, como bien decía María Antonieta. Esto también significa salvar al mundo, también significa rescatar al mundo, pero no el mundo así como occidentalmente lo decimos. Cuando decimos Cap, no es así como el mundo, sino los que somos de aquí, los que estamos aquí, la comunidad nuestra, pues, ¿no? Salvamos o rescatamos a los nuestros. Entonces, la palabra col no debería reducirse únicamente a tumbar monte, a quemarlo y a sembrar la milpita. Me parece que quien lo piensa así tendría que averiguar un poquito más y tendría que reivindicar la historia, porque aquí creo que una cosa fundamental es que podamos hacer eso que dice Foucault, que tiene que ver con una arqueología de las palabras. Tenemos que ir al fondo de las palabras. Y cuando no hacemos eso, muchas veces cometemos ciertas ridiculeces, como por ejemplo los que saludan con el maloquín, que me parece ridículo, cambiándolo por ese sentido maya que es tan rico y tan profundo como el bishabel. El bishabel es cómo está tu camino, o bishawanil, cómo está tu ánimo.
¿Cómo voy a cambiar este sentido poético con un maloquín sin sentido, abstracto y para el aplauso de los españoles? Bueno, hay quien lo hace, está bien, porque no quiero que me digan luego, Diego de Landa, que estoy andando quemando libros. Pero bueno, ahí creo que tenemos una tarea, tenemos un horizonte, tenemos una lucha, tenemos un motivo que tiene raíces, y las raíces tienen que ver con lo que somos. Y cuando digo lo que somos, yo creo que es importante definirse, creo que es importante decirse, saberse, conocerse, proclamarse. Yo prefiero hacer eso y no que otros lo vengan a hacer por mí, porque hay quienes dicen, no podemos decir quién es maya y quién no es maya. Pues sí, los políticos dicen que somos mayas y muchas veces estamos contentos porque ellos lo dijeron, porque no tenemos capacidad de decir nosotros quiénes somos, ¿no? Entonces eso pasa también con la milpa. La milpa lo han reducido muchas veces a un sistema de producción, como lo ven los occidentales. Esos tipos lo ven todo así. Es un sistema de producción y vamos a producir a gran escala y vamos a hacer lana. Vamos a hacer mucha milpa para vender maíz o para vender. Pero eso originalmente no es la idea de nuestros hermanos, ¿no? La idea de la milpa tiene un fondo comunitario, tiene un fondo mucho más allá de los valores que la colonia nos ha querido imponer. Entonces, la milpa maya no es necesariamente ese espacio donde vamos a generar un capital. No es, me parece que no es. El espacio de la milpa tiene que ver con una de las expresiones muy importantes que tiene nuestra vida. Esa expresión de riqueza que no tiene que ver con moneda, sino que tiene que ver con calidad humana. La calidad humana que se genera cuando el maya se vincula con la tierra, cuando se vincula con el aire, cuando se vincula con el agua, cuando se vincula con el monte, cuando se vincula con los animales, cuando se vincula con los pájaros, cuando se vincula con el día, con la noche. Cuando eso pasa, la milpa adquiere otro sentido. La milpa adquiere otra forma. En la milpa o en el col hay una característica fundamental. Y en maya decimos, si no es un policultivo, pues no es milpa. Los campesinos hablan de sembrar muchas cosas en la milpa y así lo hacen. Y creo que hemos tenido una muestra interesante al respecto. Cuando las comunidades hacían la feria de las semillas, que hoy está siendo pirateada por las universidades y las organizaciones, lo que hacían las comunidades, aunque algunos le llamaban la feria del maíz, en realidad es la feria de las semillas. No es la feria del maíz, es la feria de las semillas. Es la celebración de las semillas. Y eso lo tenemos muy claro. Yo recuerdo cuando asistimos, si no fue que a la primera, pero de las primeras
celebraciones de las semillas que se hizo en Chaxinquín, donde se presentó como una obra de teatro por los jóvenes de ese entonces, de hace varios años, justamente para que las demás comunidades golpeadas por el ciclón que habían perdido su milpa, pudieran tener la oportunidad de recuperar sus semillas, pues se puso a disposición de toda la región, de toda la península, la posibilidad de que la gente recupere esas semillas. Y vimos, en primer lugar, pues, una variedad de maíz. No solamente es una, sino una gran variedad. Y bueno, algunos solamente conocían un tipo de maíz, pero luego en esas ferias comunitarias de las semillas, y tengo que decirlo así, en las ferias comunitarias de las semillas, y no las ferias universitarias ni las ferias ONGeras de las semillas, sino las ferias comunitarias de las semillas. Es importante en el sentido de que estaban allá una gran cantidad de semillas. Habían Shmehenal, Shnuknal, habían de diferentes colores, había Naltel, había Nalshoy, había de diferentes tipos de semillas que se van compartiendo por las comunidades. Y otro signo muy importante que es lo comunitario, es que no se necesita llevar dinero. Si uno lleva alguna semilla, intercambia su semilla con otros, y eso es lindísimo. No tengo dinero, pero a lo mejor traje un sabucán de chac. Y bueno, ahí pongo aquí el chac, y el que queda, pues intercambio alguna semilla de chile, de cebolla, de frijol, de ibes, de espelón, de camote, de macal, de lo que sea, ¿no? Y si revisamos y hacemos una lista de semillas, hay por lo menos 60 tipos de semillas que se cultivan en la milpa. ¿Y por qué es policultivo? Porque no está pensado para hacer dinero. Está pensado para vivir. Eso es lo más importante. Está pensado para vivir. Está pensado para la alimentación de la familia, de las familias. No está pensado para el Banco Bienestar, aunque se llame bienestar. Sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que cuando el Colcab va a hacer su milpa, justamente es donde vemos el tejido en su perspectiva. Hay un tejido en su perspectiva. Toda vez que no hace milpa para acumular dinero, sino lo hace por la vida y para la vida, entonces tiene que honrar la memoria de la vida. Por eso se pone en contacto entonces con Yunchak, con Yunkash, con Yunik y con todos los Yunzilo que están allá en ese espacio, que son los padres creadores, que son las madres creadoras de ese espacio de vida. No se les puede hacer violencia, porque somos hijos, nietos y familiares de ellos. Porque se honra la vida, porque se honra la memoria de cada uno de ellos, porque es la carne de ellos que sembramos en cada semilla, ¿no? Por eso. Y no pensando en que vamos a hacer dinero con el maíz. En cambio, en algunos espacios del sur del estado, donde hay manchones de cancabal y que hacen plantíos de maíz, monocultivo de maíz, mecanizado, pues es diferente. Ya no es milpa,
ya son monocultivo de maíz. Y para terminar de joder, es maíz transgénico muchas veces, ¿no? Entonces aquí no se está pensando en promover la vida. Aquí se está pensando en esos monocultivos de maíz. Se está pensando en hacer dinero. Se está pensando en construir un capital. Se está pensando en la multitud de las monedas. En cambio, cuando hacemos la milpa como nuestros abuelos nos enseñaron, vinculada a nuestras creencias más primeras, a las creencias de origen sin ser origen. Cuando estamos vinculados a esas creencias, cuando estamos vinculados a esa forma de ser y de pensar, de creer, de actuar, en cada actividad en la que ponemos nuestras manos, pensamos que están asistidas por las manos de Yunchak, por las manos de Yunkash, por las manos de Yunik. Algunos dirán que esto es romanticismo. Ahora sí, algunos académicos nos acusan de fijismo. Qué curioso que no vean el romanticismo y fijismo en lo otro que hacen, o esencialismo en lo que hacen, ¿no? Pero no, es simplemente que muchos académicos saben de la cultura maya porque leyeron algún libro de algún antropólogo confundido que llegó por acá. Pero cuando ubicamos la milpa como la base de nuestra vida, y cuando digo la base de nuestra vida y no solamente de nuestra alimentación, lo decimos porque la vida es multiexpresiva, porque la vida es de por sí plural. En la vida, pues las personas tenemos emociones, tenemos alegrías, por ejemplo. Y nosotros decimos que cuando la milpa comienza a ponerse sacpaquén, es decir, cuando comienza a tener como cabello blanco las mazorquitas que van pegando, empieza también nuestra gran temporada de alegría. Tanuco chulukim, aquiluyol, mac, yanukol, tumentano sacpaquenta lunal, decimos en maya. ¿Cómo no? La alegría es una temporada también. Es una temporada porque la milpa tiene su temporada para pegar, para soltar sus cabellos blancos, para ver cómo se oscurecen, para ver cómo adquieren el color de la tierra, para ver cómo crece la mazorca y para ver cómo maduran para que podamos alimentarnos juntos con los Yumsilov. Hay una temporada de alegría. Y esa temporada de alegría no tiene que ver con sacarnos un premio de la lotería. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la manera de cómo cultivamos esa forma de existir y esa forma de vivir. Y digo que la vida es así de plural, porque también vienen etapas o épocas de tristeza. Cuando de repente viene en una época tan crucial como es cuando las matas de elote comienzan a pegar y comienza a soltar sus cabellos blancos, llega la langosta y nos comen la cosecha, pues tenemos una gran temporada de tristeza. O cuando llega un huracán y tiran todo
el elote también, o cuando apenas los elotes comienzan a crecer y llegan, como decimos, bultuli, que están apenas el tamaño de un conejo, y llegan los gusanos y se lo comienzan a comer. O de repente viene un temporal de lluvia y se hace una inundación y también se acaba. También eso pues nos pone muy tristes. Pero no solo eso, yo creo que la peor desgracia o la desgracia de verdad no está ni en los gusanos, no está en la langosta, no está en los ciclones, sino está a día de hoy en quienes nos roban la tierra. Porque hoy creo que lo peor que nos puede pasar es que podamos consentir que nos roben la tierra. Es triste que cambiemos la milpa por un pinche tren. No tienen vergüenza quienes hacen eso. No tienen memoria quienes hacen eso. No tienen sentido maya los que hacen eso, aunque se digan muy mayas. Pero me parece que no tienen sentido maya, aunque me digan que no tengo derecho a decir quién es maya y quién no. Yo juzgo los actos, no el color de la persona, sino muchas veces su entreguismo al enemigo. Entonces tenemos que verlo así. Muchas veces decimos, llegó la desgracia porque llegó el ciclón. No, yo creo que llegó la desgracia porque llegó el desarrollo de los blancos. Pero además, arrastrados por el desarrollismo de los blancos, sucede que también nos vestimos como ellos quieren que nos vistamos. También sembramos como quieren que sembremos. Y nos han metido en la cabeza, sin el glifosato no hay una verdadera cosecha. Sin los químicos no hay una verdadera cosecha. Sin los insumos no hay una verdadera cosecha. Sin el kit agropecuario no hay una buena cosecha. Así nos dicen. Y se nos va olvidando cómo nuestros abuelos nos han formado, nos han aconsejado, nos han dado su palabra fundada en la experiencia que ellos han adquirido de la misma milpa. La milpa es un espacio pedagógico también, y eso lo hemos dicho muchísimas veces. La milpa es el lugar de nuestro aprendizaje. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿y cuándo aprendemos matemáticas? Allá desde el momento que comiences a medir tu milpa. Ahí están los números. Que sepas usar el hualache, que sepas usar las mojoneras, que sepas un suluk, no los falsos suluk, sino los suluk de verdad. Que haya ese conocimiento que tiene que ver con todo lo que necesitamos aprender para cultivar la milpa de verdad. Cuadrar la milpa es matemáticas. ¿Qué nos van a enseñar los biólogos que hacen estudios de manifiesto de impacto ambiental cuando nos dicen que podemos agarrar los pájaros de los nidos y llevarlos a otro lugar para que el pájaro vaya a buscarlo? No sé en qué universidad hayan estudiado eso, pero en la milpa no. La milpa concentra la vida de las plantas medicinales, la vida de los pájaros. Y quienes no lo crean, vayan un día a darse una vuelta en la milpa y van a ver, están los chel, están los tzujuy, están los pich, están los zacpacal, están las tortolitas, los mucuy.
Pero muy interesante está el tsiu allá, que es el pájaro que nos genera la historia sobre el origen, o por lo menos la salvación de la semilla de maíz. Y ahí es donde aprendemos también a descubrir los colores, los diferentes tonos que tienen las plantas. Ahí descubrimos cómo son los amaneceres, cómo son los anocheceres, los sonidos que son propios de la milpa y del monte que está alrededor de la milpa. Allí también aprendemos a contar las estrellas y a descubrirlas. Hoy con los grandes focos de las ciudades, ya no sabemos que existen estrellas, ni digamos las luciérnagas. Hoy no vemos luciérnagas, pero en la milpa, es ahí donde está la vida. Ahí está la oscuridad viva, así como está también la luz viva. Cerca de la milpa está el agua, siempre. Sobre la milpa cae la lluvia. Sobre la milpa pasan las nubes que nos regala un momento de sombra. Ahí es donde aprendemos estas cosas. Allí aprendemos también que el monte tiene una vida propia, que el maíz es una de las fuentes que atrae a todos los que están en su entorno para una convivencia comunitaria, donde comemos todos, ahí comen los animales, ahí comemos nosotros. Entonces, estos aprendizajes que se dan, pues nos hace pensar en que no podemos desechar, no podemos despreciar, no deberíamos olvidar esto que nos trae mejores formas de ser y de vivir. ¿Cuál ha sido el estribillo que se canta hoy para desalentar al campesino y que también muchas veces ha aprendido ese estribillo evangélico? La milpa ya no da. La milpa ya no es negocio. Nunca ha sido negocio la milpa. Nunca. No sé por qué lo dicen así. La gente dice, es que la milpa no es negocio. Claro que no es negocio. Nunca ha sido negocio. Entonces, si lo haces por negocio, pues ve a los parques eólicos y fotovoltaicos o ve a lavar chiqueros de las granjas porcícolas. A lo mejor allá sí es negocio. O súbete al tren o hazle poesía al tren. Entonces, la milpa nunca ha sido un negocio. La milpa es para vivir, es para cultivar la vida, es para aprender, es para disfrutar una vida sana, saludable. Y por eso nuestros abuelos no tenían miedo en comer la grasa de los cochinitos, porque comían maíz, porque estaban alimentados de maíz. Y lo que hacían muchas veces era hacer el matz, que le llamamos en maya. Sancochan el maíz, se muele y se le pone además calabaza. Y con eso alimentan a los cochinos. Y claro, cuando se antoja comer una buena chicharrita, pues ahí está el cochinito. Se sacrifica el cochinito y la gente come grasa. Y no escuchabas que la gente tenía diabetes, que tenía triglicéridos, que tenía alta la presión y que... No, o sea, la gente comía sano. Y en esta época en donde los animales están comiendo de la milpa, si uno caza a alguno de ellos, un jabalí, por ejemplo, pues los jabalíes están gordos en esta época y se comen muy rico. Los tepezcuintles están gordos. Y bueno, la gente que come otros animales como el tejón, los tejones
el cotton chick que decimos en maya, están grandes y están bien alimentados en esta época. Y pues ahí están, y ahí estamos. Eso es lo que luego vamos a llamar autonomía. Porque quien tiene su milpa y quien cosecha su maíz y los demás productos que están en la milpa o de las demás semillas que están en la milpa, pues no le importa mucho si en el supermercado hay chile, hay tomate o hay alguna cosa, ¿no? El tema es que si hoy en la milpa no da mucho, es porque no hay monte alto para tumbar. Yo recuerdo que cuando era niño, hace como 500 años, hacíamos una primera milpa que le llamamos yash hole, que es solamente para sembrar frijol en la primera etapa de la milpa. Se cosecha una gran cantidad de frijol, pero así hasta no más, una gran cantidad de frijol. Para que en el siguiente año se queme esa milpa y se siembre maíz y se vuelva a sembrar otro frijol, pero en Chunzacap y no en Yashol. Y así uno aprende una gran cantidad de cosas. Pues en la milpa tenemos ibes y diferentes tipos de ibes, ¿eh? No solamente los ibes blancos, están los rojos, están los jaspeados, están los grandes, están los pequeños, están un montón de tipos de ibes. Están el espelón en esta época de finados. Quienes sembraron espelón en la milpa ya tienen para hacer el tamalito o el pip de espelón. Ya está el macal, ya está el camote y muchas otras cosas. Y el macal también hay el aquimacal, el morado y el blanco, hay el xcucutmacal, hay una gran cantidad de cosas que se dan. Entonces, junto con los animales y los pájaros y los yuntzilop, creamos un mundo, ese mundo que es el col, en donde celebramos la vida, celebramos la comida, celebramos la salud. Y claro, el balché trae la alegría. El zacap trae la fuerza y la honra. Y nuestra invocación, la dignidad. Entonces, este tipo de cosas generan en nosotros una perspectiva rica, una perspectiva singular. A eso le decimos que esto es lo maya, no un pinche hotel y menos un pinche tren. Esto es lo maya. Y vamos a seguir cultivándolo. Lo maya no es solamente decir maloquín porque te pagó allá en un cursito a alguien, ¿no? O el gobierno del estado. Sino lo maya tiene que ver con esta forma de vivir, con esta forma de organizarse, con esta forma de defender lo tuyo. Y todo está con base a esta actividad, que es una actividad familiar, es una actividad comunitaria. Digo que esto no es esencialismo, no es fijismo y no es romanticismo, justamente porque nosotros tampoco estamos diciendo que no queremos la propuesta que hace la modernidad en materia de tecnología. Algunos confunden eso. Algunos piensan que porque promovemos la milpa, piensan que es una cosa por otra. Y a veces los entendemos por inocencia, pero otras veces los denunciamos por malintencionados. Porque no de eso se trata. Cuando decimos que promovemos la vida y que la base es comer bien, es dormir bien, descansar bien,
es organizarse bien y es conversar bien. Entonces, yo creo que si le dejamos tiempo a estas cosas, si le dejamos el espacio a cada una de estas actividades, pues el resultado va a ser una vida saludable, una vida no solamente saludable en el sentido biológico, físico, sino saludable sobre todo en lo social. Es triste que el día de hoy hemos permitido que los del desarrollo occidental nos confronten, nos enfrenten, nos pongan el uno contra el otro, que seamos capaces de usar el cuchillo que nos dieron para ponerle en la espalda de nuestro hermano. Es triste que estemos haciendo eso. Pero la autonomía que nos genera la milpa tiene que ver con esta memoria, tiene que ver con esta historia, tiene que ver con este consejo, con esta palabra antigua que nos dejaron, tiene que ver con la actualización de nuestras formas organizativas rumbo a fortalecer lo colectivo y no lo individual. Y justamente lo colectivo está en este paisaje que llamamos col. Ahí está lo colectivo. Ahí está el maíz. Ahí están 60 semillas más, por lo menos. Ahí están los pájaros. Ahí está el agua. Ahí está la tierra. Ahí están las piedras. Bueno, es más, ahí está el poposh. Ahí está el sa. Ahí está el shtes. Ahí está el shush. Ahí está el chukti. Ahí está el balancap. Ahí están las culebras. Ahí está todo. Es tan expresivo, universal. Es todo un universo completo que nos permite entender cómo funciona la vida. Y pues no estamos divorciados de la tecnología, si no, no estuviéramos hablando aquí frente a una computadora, usando el Internet. No es eso. Nosotros queremos que como pueblo maya tengamos por lo menos esa posibilidad de mantener nuestro territorio, porque en ese territorio es donde hacemos esta milpa, porque en este territorio es donde sembramos, porque en este territorio es donde aprendemos a ser mejores humanos, a ser mejores hombres, a ser mejores mujeres, a ser mejores niños y niñas, a ser mejores ancianos, mejores consejeros. Eso es lo que procuramos. Y esto no se puede lograr si no tenemos tiempo para pensar. Peor todavía, no tenemos tiempo ni para comer. Por eso los occidentales inventaron eso que se llama comida rápida, como si nos estuvieran persiguiendo. Peor todavía, hay donde comprar comida rápida. Pero qué curioso que la comida rápida no es la excepción, sino la regla, y eso es lo más triste. Debería ser tal vez la comida rápida una excepción. Sin embargo, lo han convertido en una regla. Y solo cuando tenemos alguna especie de fiesta, que tampoco ya no es fiesta, sino delincuencia, es que dejan tiempo para la comida, que resulta ser bebida y muchas veces bebida envenenada, adulterada. Entonces, este tipo de situaciones no es la que queremos ni es la que creemos que es útil para nuestros hijos, no es lo que les queremos heredar. La autonomía no va a venir tampoco de las leyes. El gobierno ha estado promoviendo una nueva ley que se supone va a normativizar nuestra autonomía. El problema no es de las leyes,
porque las leyes las hacen, para empezar, quienes no han entendido nada sobre nuestra forma de vida y de pensar como pueblos indígenas, porque tampoco lo quieren entender. Las leyes lo están haciendo quienes hacen uso político de nuestras comunidades para hacer campañas políticas. Está muy chévere, ¿no? Hubo 500 años de opresión y vengo a pedir perdón por esos 500 años, pero les voy a seguir chingando otros 500 años. Después, en 500 años, regreso y les pido perdón otra vez. ¿Dónde está la lógica de la vida en esto? Me parece que no está por ahí el tema de la vida. Entonces, creo que la esperanza, creo que nuestra mirada, nuestro horizonte, como decimos en maya, unohikbel, utohikbel, está en el col. Está en ese espacio que llamamos col, que significa libertad, que significa libertar, que significa rescatar, que significa salvar. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos col, y no un monocultivo de maíz que se calcula por toneladas para venderle a una institución de gobierno que capitaliza. No es eso. Entonces, la autonomía de nuestros pueblos tiene que darse en la vida, así como la lengua maya. La lengua maya, para que esté viva, se tiene que hablar. Y la autonomía, para que sea real, se tiene que vivir. Y no hay de otra. No se hacen autonomías para levantar en el closet. No se hacen autonomías para conservar en el cajón de una ley. No se hacen autonomías para difundir un buen gobierno en el extranjero. La autonomía es algo que tenemos que vivir. Y también quienes quieren acompañarnos, quienes quieren coadyuvar en la sistematización de los conocimientos, también tienen que entender esto si traen una buena intención y si son de buen corazón. Hoy, el tema de la milpa está comenzando a ser jugueteada. El tema de la milpa está en boca de propios y extraños y se comienza a convertir en un riesgo, en que le den un sentido que no es el sentido que debe tener. Como nos ha pasado con la cultura maya en general, hoy muchos creen que el New Age es lo maya que tenemos que dar, y muchos saludan con Alak en Inlakech, con esa vacilada. Y esto es lo que puede pasar también con la milpa. El tema de la milpa la tenemos que cuidar como cuidamos la milpa, porque hay muchos riesgos. Y esos riesgos que vienen, repito, no son riesgos que trae la lluvia, no son riesgos que traen las langostas, no son riesgos que trae el viento, no son riesgos que traen los gusanos. Hoy el riesgo mayor es que nos dejen sin el monte, nos dejen sin la tierra. Y mucho daño nos han hecho ya con el glifosato. Mucho daño nos han hecho ya con los parques eólicos y fotovoltaicos. Mucho daño nos han hecho con las granjas porcícolas. Mucho daño y más daño nos está haciendo el tren, y apenas está empezando a hacer daño. Apenas está empezando a hacer daño, y ya es mucho daño.
pero apenas está empezando. Yo creo que tenemos que pensarlo y no hacer solamente unos discursos románticos de la milpa. Creo que no, el chiste no es folclorizar la milpa. El chiste no es que estemos hablando de la milpa, sino qué vamos a hacer frente a esto y con qué espíritu lo vamos a hacer. Como decimos en maya, makamak uyolil letzikbala. Makamak uyolil ubeta kol. Inwaike, wamak uchan yolmak utukult tubel hebish tuklabi kebish beta diktumenle uchben uchwini kobo. Inwaike, chenkune. Beyuyaike uchben uchmakobo. Lebetike, le masho chenkucha chit ko utzik balil kol matial umeyahto tubel hebish kansa nil tono chentun talo topo mak chentun talo okol chentun talo tus chentun talo cho paito mak chentun talo sasato yol mak ma unak chaik tune ubablikono ma unak chaike uhiltikono ma unak chaike upepe chatikono ma unak chaike ututuskono min leti utanik abet saike tiaka patak umant tukul umant puksikal umant ol tialbeyo kak kanstik mehempalal tialbeyo kapatak shan uman tupuksik alobe yo la mutupsko tumel le meyaja le no meyaja ukalantik mak le kustalilo ukalantik mak utohilo yol tulaklu la silo tulaka yo kabil utohio le kol saikton le kustalilo tumenwaku kohanta le kolo inwaike yanuk ohan dashan untul mak yanuk ohan tal balche yanuk ohan tal chich yanuk ohan ta yoko kap lebet kema unak chaike ukohanda. No tenemos que permitir que enfermen nuestra milpa. Tenemos que conservar su salud. Si la milpa se enferma, nosotros nos morimos y no queremos eso. Queremos la salud de nuestro territorio, la salud de nuestra selva, la salud de nuestra milpa, para que nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras familias y nuestros cuerpos también sean sanos y saludables. Sobre el tema de por qué se abandona la milpa, hay muchos factores que nos tienen así en esta situación lamentable. Una primera situación de por qué se abandona la milpa, hay una idea de que trabajar el monte es doloroso y es un sacrificio. Y estudiar una carrera, estar en la escuela y tener una profesión como ser maestro, como ser ingeniero, como ser arquitecto, pues es mejor que ser campesino. Entonces, la escuela que pues está instituida, pues le ha hecho mala campaña a la milpa. Entonces, no se piensa que la milpa no es una cosa de sacrificio, que si es duro el trabajo, pues es duro el trabajo, pero yo no sé si hay trabajos fáciles, creo que solo los de los diputados, porque ahí van a dormir y medio borrachos a veces, se sientan en su curul a disfrutar, creo que es el único trabajo más fácil que hay, ¿verdad? Por cierto, se gana bien. Pero el caso de la milpa es difícil como cualquier otro trabajo. El trabajo de la albañilería, por ejemplo, también es difícil.
el de la carpintería es difícil, el de la plomería es difícil. O sea, todos los trabajos son difíciles. El tema es que llegó un momento en que fuimos perdiendo una capacidad, más que perder, nos arrebataron la posibilidad de mirar que en las comunidades mayas se fomenta o se fomentaba el arte, que es una cosa importante. Es por eso que la milpa no se hacía con sacrificio como se hace en dos situaciones. Una, cuando te esclavizan y te hacen trabajar, y eso no necesariamente en la milpa, en la mina también explotan a la gente día y noche. Pero eso no es por el tipo de trabajo, sino es por la explotación que tiene. Eso lo hace gravoso, eso lo hace difícil. Y por las necesidades a veces tan apremiantes que tenemos, pues hace que uno trabaje de más. Pero no es que sea el trabajo de milpa exclusivamente lo doloroso, sino lo doloroso es que se trabaje de más. Entonces, hay una campaña que la escuela hizo en contra de la milpa, tan es así que no hay materias, me parece, en la escuela que nos muestren que la milpa tiene un sentido de vida, sino a los chavos los preparan para servirle a la gente rica. Si ustedes se dan cuenta, las escuelas o las universidades que ponen en las zonas pobres son escuelas técnicas para que los chavos aprendan a ser electricistas, plomeros, carpinteros y puedan servirle a los grandes restaurantes, a los hoteles, a los lugares turísticos como los obreros o a las fábricas de ropa, a las maquiladoras, a ese tipo de cosas. Entonces, en cambio, en las universidades que están en el norte de Mérida, la Modelo, la Marista, la Mayab, es donde allá sí los ricos y los blancos tienen chance de pensar, entonces sí tienen filosofía, tienen sociología, tienen antropología, tienen ética, tienen humanidades, ellos sí tienen derecho a ser humanos, en cambio aquí no somos obreros y nada más, ¿no? Entonces le hacen una mala campaña a la milpa porque yo creo que debería a esas alturas, no sé qué hacen los biólogos y los filósofos, que no han pensado en construir una filosofía de la milpa, que es allí donde está una base teórica que podría aprovecharse, me parece, para darle fuerza a este pensamiento y a esta actividad humana que es muy valiosa para construir una salud social y una salud ambiental y también una salud física. Entonces se abandona la milpa por esos conceptos, pero también se abandona porque ya no hay monte. Es decir, vienen las empresas y hacen 2,000 o 5,000 hectáreas, 8,000 hectáreas de soya. Pues 8,000 hectáreas de monte ya murieron, ya se acabó en 8,000 hectáreas, no sé por cuánto tiempo. Ahí están los de Romo aquí en Tizimín, por ejemplo, ya están en Bacalar. Seguramente muchos de ustedes conocen esa tristeza que está en Jopelchen y en Bacalar de kilómetros de soya sembrada allá y bueno, no se escucha ni el canto de una tortolita, hay un silencio como muy estridente y no hay esa vida que acostumbramos a escuchar en un monte. Entonces, satanizar la milpa durante la colonia o durante la época de las haciendas o desde la escuela y también desde la religión cristiana, porque también eso ha sucedido. Entonces, pues nos ha llevado a abandonar, a alejarnos de esto, y pues no se les enseña a los niños. Hoy
El niño, si no va a la escuela, pues tiene un teléfono para estar jugando día y noche y pura violencia, y cuando comienza a salir en la calle se hace narcomenudista. Entonces, si se hace narcomenudista y hace una red de narcomenudistas, ya tiene su cártel, entonces ya le llegó el desarrollo, ya puede aplaudir al tren, ya se puede subir al tren. Entonces, todo este tipo de cosas son las que creo que nos ha desviado, nos ha distraído y nos ha enajenado, en términos técnicos que usan los marxistas, es enajenarse, nos han enajenado de sí mismo, de nuestra cultura, de nuestra identidad, y bueno, tan fuerte ha sido que hay gente que habla maya y dice que no sabe maya, hay gente que cambia su apellido, y bueno, hay todo un ataque muy fuerte contra la cultura maya, y claro, también si destruyen la milpa, destruyen nuestra libertad y nuestra autonomía. Es un plan con maña, como decimos por acá. El tema de la organización de la comunidad indígena hoy está en crisis. Hay poca capacidad organizativa, lamentablemente, porque la llegada de los megaproyectos y los programas del Estado han sido como un golpe muy fuerte en la cabeza de la cultura maya. Pongo un ejemplo concreto. Cuando llega el programa Sembrando Vida, que no sé si es Sembrando Vida o Sembrando Muerte o Sembrando Cizaña, pues mucha gente que hacía milpa dejó de hacer milpa por sumarse al programa. Algunos, o creo que muchos, ya hoy se están dando cuenta que este programa pues no les reditúa bien. 4,500 pesos al mes, pues es poco dinero para subsistir. Si no hizo milpa, va a tener que comprar tortilla. La tortilla está como a 25 pesos el kilo. Si una familia es numerosa, pues tiene que comprar entre 4 kilos de tortilla para comer al día. 4 kilos son 100 pesos. 100 pesos diarios únicamente de tortilla. Pero además, ¿cuál es la calidad de tortilla que compras en la tortillería? Como dicen por acá, parecen piel de vaca. En cambio, la tortilla que se hace del maíz de la milpa y se hace a mano, pues eso es delicioso. Entonces, el problema es que este programa y las becas y todo esto, pues ha alejado a la gente de hacer milpa, y no está ayudando en ese sentido a que nos podamos organizar. Más bien, en estos programas lo que nosotros vemos, hay una intención de desarticular la organización de la gente para convertirlos en clientes electorales, ¿no? Eso es el fondo del asunto. Todos los gobiernos, todos los poderes evitan que nos organicemos, nos atomizan para que nos puedan manejar, para que nos puedan golpear. Entonces, la organización de los pueblos hoy está en una crisis muy fuerte aquí en la península de Yucatán por todos estos megaproyectos y los programas del Estado. Tenemos que reflexionar mucho, tenemos que platicar mucho, tenemos que sentarnos a contarnos nuestras historias, nuestras experiencias y la palabra antigua que nos dejaron nuestros abuelos, para ver si logramos sobreponernos a este ataque, a esta amenaza que ya comienza a ser una agresión muy fuerte. Me parece, el reto que tenemos a día de hoy. Y pues bueno, desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochichimbal, en eso andamos. Muchas gracias.